Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista de hoy, que será de gran interés para todos los que nos acompañan. El día de hoy, en nuestra sección de entrevistas, estaremos hablando sobre el uso clínico de la cannabis como un factor de tratamiento médico y medicinal. Para hablar del tema, tenemos como invitada a la doctora María Fernanda Arboleda, quien es anestesióloga, especialista en dolor crónico y cuidados paliativos, experta en cannabis medicinal. Ella es egresada de la Universidad Javeriana de Colombia y le damos la bienvenida a Mafer al canal de Las Empresas Verdes. Mafer, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ismael. Un gusto estar aquí, es un honor y muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Mafer, pues tú tienes una extensa experiencia en el tema de el uso medicinal de la cannabis. Cuéntanos un poquito de tu currículum y después pasemos de manera ya directa al tema de los beneficios que tiene utilizar este factor de medicinal que es la cannabis hoy en día. Claro que sí, pues muchas gracias a todos los que se están conectando. Yo pues soy la doctora María Fernanda Arboleda, alias doctor Mafer Arboleda. Soy colombiana, pero llevo muchos años fuera de mi país. Soy anestesióloga del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como tengo un curso de alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos también por la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición. Después decidí, Ismael, emprender camino e irme a Canadá y he estado los últimos años dedicada a más estudios sobre el manejo del dolor. Y pues la vida da muchas vueltas y en ese andar y en esa búsqueda continua, pues de tratar de encontrar herramientas que puedan ayudar a mis pacientes al control del dolor, a tener una vida, digamos, una calidad de vida mucho, digamos, más llevadera y a poder tener una muerte digna, porque también me dedico al tema de los cuidados paliativos. En esa búsqueda, pues encontré al cannabis medicinal como una posible herramienta que puede ayudar en el manejo de los síntomas de diversas enfermedades y es así como pude hacer un postdoctoral research fellowship o estudios postdoctorales en cuidados de soporte en cáncer y cannabis medicinal con la Universidad de McGill en Montreal y con Santé Cannabis, pues que es una clínica líder en cannabis medicinal en Canadá. Hemos visto más de 14,000 pacientes para el uso de tratamientos con cannabinoides en diferentes contextos clínicos. En la clínica actualmente soy la directora asociada de investigación y desde hace un par de años, Ismael, decidí regresar a América Latina porque pues estoy convencida de que los pacientes latinoamericanos y específicamente los pacientes mexicanos, que es donde estoy ahorita nuevamente basada, pues tienen que tener acceso a estos tratamientos a base de cannabinoides por una vía legal y una vía segura. Claro. Mafer, ¿por qué no nos platicas de manera, nos haces un recuento de todos los usos medicinales clínicos que hoy tiene el cannabinoide para el tratamiento de diferentes enfermedades? Claro que sí. Entonces empecemos por hablar de la planta de cannabis, que es esta planta milenaria, es originaria de Asia Central. No sé si sepan, pero es una planta que se ha utilizado por miles de años. Hay reportes de sus usos desde casi el 3000 antes de Cristo. Se utilizaba para, por ejemplo, el control de las crisis convulsivas en pacientes con epilepsia. Se utilizaba en esa época para el control de algunas enfermedades psiquiátricas e inclusive como analgésico durante el parto. Si nos venimos un poquitico más hacia Occidente, porque esto fue en la medicina china, digamos, y un poquito más hacia Occidente y hacia los 1800, era el cannabis aceptado por los médicos de la época en Europa. Hay algunos, yo les digo que hay algunos chismes de la historia que no todos están de acuerdo con esto. Hay algunos historiadores que dicen, no están tan de acuerdo, pero que dicen que la reina Victoria, ¿se acuerdan de la reina Victoria? Usaba cannabis para el control de los cólicos menstruales o de las dismenorreas que padecía. Entonces, vemos que el cannabis realmente era utilizado, era en 1850 parte de la farmacopea de los Estados Unidos, que es este libro en donde digamos, se anotan todos los productos con fines médicos.
Pero, ¿qué pasó, Ismael? Pues que realmente entramos en esta era prohibicionista del cannabis y hasta inicios de los 1900, 1920, 30 entramos en una era prohibicionista del cannabis y empezamos a tener todos estos mitos, prejuicios que hay en torno a la planta, que seguramente comentaremos más adelante. Lo que te puedo decir es que poco a poco se ha ido reintroduciendo el uso del cannabis en las diferentes jurisdicciones y en diferentes países y nos ha permitido avanzar en materia de investigación y por lo tanto nos hemos ido dando cuenta de los diferentes efectos terapéuticos que podemos tener con esta planta. Por ejemplo, hoy sabemos que, bueno, tenemos más de 500 compuestos químicos, dentro de los cuales están los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, bueno, diferentes compuestos, pero me quiero enfocar, Ismael, en dos, digamos, actores principales de esta historia que son, hacen parte de los cannabinoides, y entre los cannabinoides, esos dos actores principales, uno es el tetrahidrocannabinol o THC en cortico, y el cannabidiol o CBD en cortico. Estos son los dos cannabinoides que más utilizamos los médicos en la práctica clínica y son los que además han sido más estudiados en ensayos clínicos en seres humanos y los que más se encuentran más abundantes en la planta. Hoy sabemos, Ismael, pues que obviamente el THC es el que se ha usado históricamente para fines no médicos o lúdicos o recreativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el THC es aquel que nos va a dar esa sensación de euforia, de bienestar, de placer, el sentirse high, como decimos en inglés, pero el THC realmente ya no debemos seguirlo condenando más, porque sabemos hoy que el THC a dosis bajas nos va a ayudar a controlar diferentes síntomas, como por ejemplo, hoy sabemos que el THC es el que más nos va a ayudar a mejorar el dolor. El dolor crónico lo controlamos principalmente con THC. El THC nos ayuda, por ejemplo, en pacientes con cáncer a mejorar las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia. El THC. El THC nos va a ayudar a mejorar el apetito. Para nadie es un secreto que quien fuma marihuana luego de fumar les da mucha hambre, ¿no? Y este incremento del apetito lo usamos a nuestro favor en estos pacientes con este síndrome de anorexia, caquexia, que están súper flaquitos en cáncer. Y también el THC nos va a ayudar a mejorar el insomnio, la calidad de sueño que vemos muchas veces en los pacientes con dolor o con cáncer. Por otra parte, el CBD o el cannabidiol, que es el que se ha vuelto más de moda, ¿no? El boom, y hay quienes dicen, no, pues es que el CBD es no psicoactivo, entonces no produce nada, tranquilos. Ojo, porque eso es un error, el CBD sí es psicoactivo, sí actúa a nivel del sistema nervioso central, reduce los niveles de ansiedad, controla las crisis convulsivas en pacientes con epilepsias refractarias, pero no produce la intoxicación que podemos ver asociada a las altas concentraciones de THC, eso es importante aclararlo. El CBD entonces realmente la literatura poco a poco nos ha ido mostrando cómo, sobre todo se ha estudiado en pacientes con trastornos de ansiedad social, a esas personas que les da pánico hablar en público, pero realmente pánico, en pacientes con enfermedades dermatológicas, también estamos empezando a ver el efecto del CBD, por ejemplo, en psoriasis, acné, dermatitis atópica, entre otras. También vemos cómo el CBD está ayudando en la parte de, como les decía, epilepsias refractarias, estas personas que convulsionan muchas veces al día. No sé, Ismael, si has escuchado hablar de esta niña que fue tan famosa, la niña Charlotte Figi, era una niña que estaba en Colorado, y digo era porque lastimosamente falleció durante la pandemia. Era una niña que tenía un síndrome de Dravet, que es un síndrome en donde las personas convulsionan múltiples veces al día, más veces de las que ustedes se puedan imaginar. Y esta niña, pues sus padres deciden incursionar en el CBD para ayudar al control de crisis. Y hoy esta niña, Charlotte, ha sido inspiración para millones de niños que hoy controlan sus crisis convulsivas con CBD cuando hablamos de esas epilepsias refractarias que no responden a ningún tratamiento. Finalmente, el CBD pues también nos ha mostrado en algunos casos que nos puede ayudar en todo el tema de neuroprotección, sobre todo, por ejemplo, en traumas cráneoencefálicos, que también esto es algo que estamos empezando a notar en la literatura médica. Entonces, pues ahí vemos diferentes, digamos, efectos de cada uno. ¿Cuál escojo? Esto va a depender de cada paciente, es un tratamiento sumamente individualizado y dependiendo del síntoma que presente el paciente, vamos a escoger productos que sean ricos en THC o enriquecidos en THC, productos ricos en CBD o productos que tengan THC y CBD en una proporción 1 a 1 o balanceada.
Mafer, una pregunta. En este momento nos acabas de dar una introducción a los diferentes padecimientos que pueden ser y están siendo tratados con el cannabinoide, pero la pregunta que me gustaría hacerte y que seguramente muchos gente de la audiencia se hace es si además es utilizado, puede ser utilizada para tratamientos en enfermedades que ya son crónico-degenerativas o que son de estas enfermedades que ya son crónicas, que se les llaman prevalentes en la población. Claro, fíjate que esto que mencionas es muy importante porque hoy sabemos, hay varios puntos que quiero mencionar acerca del tratamiento con cannabinoides. Y digo cannabinoides porque estamos hablando del THC y el CBD, no de cannabis medicinal, porque hablar de cannabis medicinal es lo más inespecífico que podríamos decir. El tratamiento con cannabinoides hoy sabemos que es una, como les decía hace rato, una herramienta útil que va a ayudar a controlar síntomas de diferentes enfermedades. El cannabis o los cannabinoides no curan ninguna enfermedad. A la fecha no tenemos estudios clínicos que hablen de efectos curativos, desafortunadamente. Esperamos, quizá, sí, Ismael, tú y yo tenemos esta conversación en 10 años, de pronto estamos hablando de algo diferente, pero hoy esa es la realidad en cuanto a la evidencia científica. Ahora bien, sabemos que los cannabinoides no son primera línea de tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que Ismael, tú llegas a mi consulta y me dices, doctora, traigo mucho dolor crónico porque tengo diabetes y la diabetes me produjo esta neuropatía diabética que produce este ardor y me queman las manos y los pies. Lo primero en lo que yo voy a pensar, Ismael, no es en cannabinoides. Lo primero que voy a pensar es en los tratamientos tradicionales o convencionales que tienen mucha más evidencia científica, que han recorrido, digamos, un camino más largo. Y si estas terapias tradicionales fallan o son parcialmente efectivas, podemos agregar a los cannabinoides como parte del equipo del tratamiento. Es decir, que hoy decimos que los cannabinoides son tratamientos complementarios, complementan a los tratamientos tradicionales. Hay casos en los que yo puedo agregar cannabinoides y paulatinamente de pronto reducir las dosis de los otros fármacos. Sí, hoy estamos viendo algunos efectos de reducción en dosis e inclusive hay quienes logran suspender algunos fármacos, eso pasa, pero no está bien decir que el cannabis va a reemplazar a otros fármacos o a sustituir de entrada a nadie. Cuando hablas de estas enfermedades, digamos, crónicas, hoy sabemos, como les decía hace rato, el THC nos ayuda para el manejo del dolor crónico. Dolor crónico es aquel dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses. Esa es la definición. O sea, si yo voy a una cirugía y me operan y me duele porque me operaron, eso no es dolor crónico, eso es dolor agudo. O me golpeé con una mesa, ay, me dolió, echémonos cannabis. No, eso no es dolor crónico, eso es un dolor agudo. Para el dolor crónico y específicamente el dolor crónico neuropático, como el de la diabetes, el de la neuropatía diabética, es para el cual más se ha estudiado el efecto del THC. Y hay otras enfermedades como por ejemplo, digamos, la esclerosis múltiple. No sé si hayas escuchado hablar de la esclerosis múltiple o ustedes que están aquí de pronto conectados habrá alguno con esclerosis múltiple. Es una enfermedad neurológica desmielinizante en donde las pacientes, y digo las porque es más frecuente en mujeres, sufren sobre todo de rigidez, espasticidad a nivel de los músculos, entre muchos otros síntomas, dolor, migrañas. Y hemos visto que en estos pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, tanto el THC como el CBD combinados nos pueden ayudar a controlar esta espasticidad que padecen estas pacientes. Otras enfermedades, digamos, crónicas, por ejemplo, si hablamos de pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Hoy estamos viendo cada vez más investigación hacia la enfermedad de Parkinson. Ojo, no para el control del temblor que vemos sobre todo en Parkinson, sino sobre todo para el control de los síntomas no motores del Parkinson, como la ansiedad. Estos pacientes tienen problemas, algunas veces episodios psicóticos, tienen algunos casos trastornos del sueño. En esos síntomas del Parkinson, que son los no motores, es en los que hemos visto más evidencia. El temblor poco a poco se ha ido estudiando, pero todavía nos hace falta un poquito más de camino por recorrer. Entonces, claro, como hemos crecido, Ismael, en esta era prohibicionista del cannabis, tú y yo y todos los que estamos aquí conectados, al haber estado en esta era de más de casi 100 años de prohibicionismo, pues la investigación se ha quedado un poco, digamos, estancada versus otros tratamientos. Entonces, lo que va a pasar y lo que vamos a ir viendo, los últimos 30 años han sido clave para el desarrollo de investigación clínica. Cuando digo clínica me refiero investigación en humanos, y esperamos que si
nos sentamos a hablar nuevamente en unos añitos, vamos a encontrar, digamos, más efectos terapéuticos. Yo siempre digo que el hecho de que no haya evidencia suficiente del cannabis no quiere decir que no sirva, lo que quiere decir es que debemos seguir construyendo esta evidencia y es la invitación para quienes están aquí conectados que se dediquen a la investigación, pues a que pues busquen oportunidades y encuentren posibilidades. Yo sé que no es fácil, se requiere recursos económicos y demás para desarrollar investigación, pero pues se necesita esta investigación para que podamos dar respuesta a tantas preguntas que tenemos aún sobre los efectos terapéuticos del cannabis medicinal. Así es, Mafer, hay muchas preguntas alrededor todavía de esta eh, solución médica que podemos tener todos para todo tipo de tratamientos. Y en base a esto, me gustaría preguntarte, ya nos has planteado todo un escenario clínico y médico en donde se está aplicando ya con fines terapéuticos y medicinales el uso de los cannabinoides, pero la pregunta seguramente que también se estará haciendo a la audiencia es, ¿y qué pasa con el tema regulador? ¿Qué pasa con el tema legal? En México todavía está por ahí, parece una ley que está pendiente, que aún no se concreta, precisamente para poder ya avanzar de manera más acelerada en la medida de las posibilidades a la investigación y al uso medicinal y médico de este cannabinoide. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué se necesita hacer para hacer un cuadro complementario y evitar precisamente o los sesgos o vamos a decirlo, seguir estigmatizando el uso de este componente? Sí, yo creo que esto que acabas de decir es muy importante porque decíamos que venimos en una era prohibicionista del cannabis y este prohibicionismo lo que nos ha generado es una cantidad de prejuicios, de mitos y de estigma social. Eh, Sabemos que este prohibicionismo no es gratis, o sea, surgió si nos vamos a leer un poco de historia, a mí me encanta la historia porque pues de ahí es donde se origina todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Si nos regresamos a 1930, que fue más o menos cuando se dio este prohibicionismo en los Estados Unidos por este famoso zar antidrogas de la época, que fue Harry Anslinger. Él, pues es quien hace el Marijuana Tax Act en 1937 y empieza a generar todo este racismo relacionado con la planta de cannabis, toda esta cantidad de intereses políticos y sociales que hubo en la época. Hay quienes me preguntan de marihuana, ¿de dónde viene? ¿No? Y hoy sabemos que el término marihuana inclusive viene de México, que marihuana es el nombre coloquial y cannabis es el nombre científico realmente que se le ha dado a la planta. Y si nos venimos y vemos cómo estos digamos, conflictos que hubo hacia inicios de los 1900 y cómo se está impactando hoy, pues digamos que es muy importante, porque fíjate, Ismael, que hoy a nivel mundial solo hay 2 países en el mundo que han legalizado, países como tal, como nación, que han legalizado el uso del cannabis. ¿Qué quiere decir legalizado? Que han aprobado su uso tanto para fines medicinales como no medicinales o recreativos. A eso me refiero cuando digo legalizado. El primer país en el mundo en hacerlo, pues fue Uruguay en el 2013. Fue el primer país que legalizó el uso del cannabis. Y el segundo país en hacerlo, pues fue Canadá, el 17 de octubre del 2018, pues que fue un día histórico para los que estábamos en Canadá en ese momento. Después de Uruguay y Canadá, no hay ningún otro país que haya legalizado por completo el uso. Habrá algunos de ustedes que dicen, bueno, ¿y Estados Unidos? ¿Cómo así? ¿Dónde es que California y Colorado, no? Claro, pero desde el punto de vista federal, Estados Unidos sigue siendo ilegal el uso del cannabis. Cada estado, digamos, ha tomado decisiones independientes. Colorado dice una cosa, California dice otra, Nueva York hace poquito acaba de legalizar el uso recreativo. Entonces, cada estado va, digamos, con diferentes propuestas desde el punto de vista jurídico, pero federalmente es ilegal. Habrá algunos que dirán, bueno, ¿y Holanda? Que uno se va a los coffee shops y, bueno, en Holanda no está legalizado, está descriminalizado, que es diferente. Entonces, hay que tener en cuenta ese tema. Claro, en Europa ha ido avanzando también rápidamente y hoy vemos que Ismael, hay más de 30 países en el mundo que han autorizado o aprobado el uso medicinal del cannabis. Entre ellos tenemos, si nos ve, pues, en América Latina, sabemos que Colombia ha sido el país que ha tomado la delantera desde el punto de vista regulatorio, es un marco regulatorio que ha sido inclusive modelo para otros países de la región.
Vemos como Perú, por ejemplo, avanzó súper rápido en materia regulatoria. Hay quienes dicen, ay, súper rápido. Bueno, sí fue rápido comparado con otros países. Vemos como Argentina también ha ido avanzando, Brasil. México, digamos que está un poquito atrás. Hay quienes me dicen, bueno, pero no es que esté quedado, simplemente que cada país va a su ritmo. Sí, estoy de acuerdo, cada país también tiene sus prioridades. Y en el caso de México, si nos vamos a hablar un poquito de la regulación, Ismael, en México, sabemos que la Ley General de Salud en México se modificó en junio del 2017. O sea, 17 y estamos en el 21, ¿no? Y se suponía, y esa reforma que se hizo a la Ley General de Salud decía o dice que en México es posible, o ya se le, digamos que se le vuelve a otorgar al cannabis ese efecto terapéutico o medicinal a la planta. ¿Sí? Se dice, ok, el cannabis sí tiene fines médicos en México. Eso fue en junio del 2017. Pero para que, digamos, se hiciera efectiva esa reforma que se hizo a la Ley General de Salud, en algunos de los artículos, el 235, el 237, entre otros, para que se haga efectiva esta reforma, se requería de un reglamento. Tenía la Secretaría de Salud 180 días para emitir este reglamento y pues ya pasaron muchos más de 180 días y resulta que inclusive si te vas un poquito a la historia de la regulación en México, en 2018 hubo unos lineamientos que se emitieron desde la COFEPRIS para supuestamente aprobar algunos productos a base de cannabinoides. Sin embargo, estos lineamientos fueron revocados a inicios del 2019, quedamos, digamos, en un limbo. Luego aparece el caso de Carlos Avilés Garfias, el hijo de Margarita Garfias, esta, digamos, madre que ha luchado por encontrar la posibilidad de tratamiento para su hijo, y apelan ante la Corte Suprema de Justicia, ganan digamos, este fallo, fallan a favor de Carlos, y a raíz de esto se empuja o se motiva, digamos, la emisión de este reglamento al cual te refieres tú, que se publicó en enero 12 del 2021. El 12 de enero aparece este reglamento de cannabis para fines medicinales únicamente, lo cual ha generado mucha confusión, Ismael, porque hay gente que confunde este reglamento con la ley federal para la regulación de cannabis, que es un proyecto de ley que, si te acuerdas, inclusive lo empujó mucho la secretaria Olga Sánchez Cordero. Y este proyecto de ley habla es más del uso lúdico, habla del uso industrial o fines industriales de la planta de cannabis que no vienen incluidos en este reglamento de cannabis para fines médicos. Esta ley federal fue la que se aprobó el año pasado en el Senado, que luego pasó a Cámara de Diputados, fue aprobado también por Comisión de Justicia y demás, que tenían hasta el 30 de abril del 2021 para dar, digamos, el veredicto final, y nos quedamos todos así porque finalmente se pidió una nueva prórroga y esto se fue ya para finales de este año, ¿no? Entonces, claro, entonces ahora el reglamento de cannabis medicinal de enero, ese sí está en pie, ese que dice que los médicos en México sí podemos prescribir cannabinoides, o sea, yo sí podría prescribir cannabis medicinal, pero ahí te va. ¿Qué voy a prescribir si no hay ningún producto que tenga un respaldo sanitario desde la COFEPRIS, con un registro sanitario? Para que yo tenga un registro desde la COFEPRIS se requiere de estudios clínicos, estudios en humanos, para poder obtener estos registros. Hoy sabemos, y eso no lo mencionamos antes, Ismael, y es que los tratamientos a base de cannabinoides requieren de productos que cumplan con todos estos estándares de calidad. Sabemos que la planta de cannabis puede tener algunos contaminantes, puede haber hongos, bacterias, pesticidas y demás, que pues no tiene sentido poner en riesgo la vida de nuestros pacientes con estos contaminantes, y por eso es tan importante hablar de la calidad de los productos. Entonces, como médica, yo tengo que ser responsable también y hablar de una prescripción responsable y segura de cannabinoides. Y eso es lo que todavía nos hace falta, digamos, en la regulación. Hay algunas empresas que están empezando ya a solicitar estos permisos y yo soy una muy optimista. Espero que muy pronto en México, pues los médicos podamos tener esa certeza. Porque sí, obviamente, Ismael, te encuentras muchos productos que hoy se comercializan en México. Claro que te encuentras productos comercializándose en México, pero muchos de estos o no cumplen o están por fuera, digamos, de ese marco legal, claro, o están dentro de esas zonas grises de la regulación donde
no está regulado, pero tampoco está prohibido, entonces pues me cobijo dentro de esa sombrilla, o hay algunos que están comercializándose como suplementos alimenticios, y ojo porque los suplementos alimenticios no son tratamientos médicos, los suplementos alimenticios complementan la dieta, pero no, yo no puedo decir que este suplemento alimenticio porque tiene CBD va a ser para tratar epilepsia, ¿no? Entonces, o este es porque tiene CBD va a ser para tratar ansiedad. Hay que tener mucho cuidado con esto y necesitamos de estudios clínicos y no, Ismael, lo que está pasando y es que se desprestigia el tratamiento con cannabinoides y se pone muchas veces en tela de juicio si esto realmente funciona o no, y por eso hay también tantos detractores del cannabis en muchos casos por este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en México. Mafer, se nos está agotando el tiempo y tú dime, no sé si sea posible que en 2 minutos nos platiques rápido de las tecnologías que existen. No me gustaría que se nos cortara la transmisión, entonces si lo puedes resumir en 2 minutos sería extraordinario y después encontramos, si gustas, otro espacio para platicar quizás exclusivamente de tecnología. Ha sido muy interesante lo que nos has comentado el día de hoy. Claro que sí, mira, y yo estoy encantada de estar aquí y el tiempo se va volando. En cuanto a tecnologías, yo creo que es muy importante que veamos las diferentes vías de administración, cómo se administra el cannabis para fines médicos. Tenemos la vía de administración oral, la vía de administración inhalada o fumada, la vía de administración tópica. Poco a poco se va a ir avanzando en estas tecnologías en cuanto a vías de administración, sobre todo, por ejemplo, las cremas, ¿no, Ismael? Que se utilizan mucho desde que las abuelitas se untaban cremas. Todo esto ha sido difícil porque la absorción de los cannabinoides por la piel es muy limitada. Entonces, estas tecnologías están avanzando hacia buscar opciones con diferentes digamos, nanopartículas, y hay otras cosas que hablan de la parte hidrosoluble y demás, que nos van a permitir una mejor absorción de los cannabinoides. Ahora, la forma de extracción también de los cannabinoides, hoy sabemos que hay diferentes técnicas y las compañías de cannabis medicinal a nivel mundial están haciendo inversiones que no te alcanzas a imaginar en equipos que permiten estas tecnologías de extracción, como la extracción con CO2 supercrítico. Está, por ejemplo, también algunas tecnologías que están avanzando en la forma de la analítica para yo saber exactamente cuánto THC y cuánto CBD hay en la planta y saber que realmente esto está libre de los contaminantes que hablábamos ahorita. Entonces, todo este tema, las compañías de cannabis a nivel mundial, como te decía, obviamente Canadá, digamos, fue el país que inició todo esto, pero ya esto está a gran escala avanzando en otros países. Las tecnologías van a ir avanzando, se está invirtiendo mucho dinero en esto, porque obviamente lo que buscamos siempre, y como lo decía, es alcanzar, digamos, un tratamiento que sea efectivo, pero a la vez que sea seguro para nuestros pacientes. Claro. Mafer, pues yo te agradezco mucho. La verdad es que ha sido bien interesante platicar contigo. Nos has ilustrado, nos acabas de introducir de manera muy importante y muy clara a lo que es y lo que presenta el marco tanto legal como el clínico y médico, el uso de los cannabinoides. Esta es tu casa. Yo espero que pronto volvamos a platicar. Creo que hay Claro. muchos temas que se quedaron ahí pendientes. Yo por lo pronto el día de hoy te doy las gracias y agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias a ti, Ismael. Espero que sí, efectivamente podamos tener otra oportunidad. Te felicito por abrir estos espacios porque estos espacios son justamente los que nos permiten discutir, entender, derribar todas estas barreras y digamos, desmitificar mucho de lo que hay hoy en torno a la planta de cannabis. Estaré encantada de poder conversar contigo y con todos los que están hoy conectados y con toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta pronto.